Hola con todos, bienvenidos a una nueva edición de Conversando con un matemático humanista. En esta ocasión, bueno, se va agrandando esta comunidad maravillosa de profesionales que nos fascina hablar sobre la matemática y sobre los temas relacionados, ¿no? En esta ocasión tenemos un nuevo invitado, es el magíster José Inoñán, magíster en matemática. Él es matemático, bueno, se ha estudiado matemática pura y bueno, también ha sido un consumidor de nuestros videos, de los videos anteriores de esta serie que hemos comenzado con el doctor Steven Rojas, y en esta ocasión pues forma parte de esta charla. ¿Cómo está, magíster José Inoñán? Encantado de que aceptara nuestra invitación y bueno, agradecerle de parte de todo el equipo de SEOMAD Podcast por formar parte de esta interesante charla. Muy bien, gracias. Más bien, el agradecido soy yo por la invitación. Estamos aquí para dialogar un momento, para compartir ideas respecto a esta apasionante ciencia que justamente es de nuestro interés. Excelente, muchas gracias. Realmente estamos aquí abiertos a cualquier, digamos, participación o cualquier aporte que puedan dar cualquiera de nosotros yo sé que aquí no va a terminar, sino que va a agrandarse más esta comunidad, ¿no?, de entusiastas por estos temas. Bueno, en este caso tenemos, como siempre, la participación del doctor Steven Rojas. ¿Cómo se encuentra, doctor? Bien, me encuentro excelente, así que con hartas ganas de conversar sobre la matemática y su filosofía. Excelente. Sí, bueno, el doctor nos ha adelantado de que el tema de hoy será pues la filosofía y la matemática, ¿no? Cómo se ha relacionado el contexto filosófico de la época con las revoluciones matemáticas de las que ya hemos hablado en episodios anteriores, ¿no? Va a ser realmente muy interesante. Nuevamente tenemos acá a Carlos Padilla, que bueno, ya esperamos que sea ya parte integral y continua de este equipo. Y bueno, Carlos, nuevamente agradecerte por esta nueva participación. ¿Cómo estás, Carlos? Hola, ¿qué tal? Bien, aquí pues ya listo, ¿no? Para escuchar. Y gracias. Excelente. Y bueno, como parte del equipo de SEOMAD Podcast se encuentra mi hermano Railes. ¿Cómo estás? Muy bien, contento por estos nuevos invitados, por la comunidad que está creciendo. Realmente el amor por la matemática que tenemos ha trascendido las fronteras. Le extiendo la bienvenida. No pude estar la semana pasada, así que le extiendo la bienvenida a nuestro amigo mexicano Carlos Padilla y también al magíster José Inoñán. Y como siempre, muy agradecido con el doctor Steven Rojas por brindarnos un poco de su tiempo para seguir aprendiendo de él. Excelente. Y bueno, como hacemos con nuestros nuevos invitados, queremos saber un poco más de cómo ha sido el acercamiento del magíster José Inoñán con la matemática. ¿Cómo así de alguna manera le llamó la atención tal vez estudiar matemática? ¿Cuándo cree usted que fue como esa chispa, esa motivación inicial que le llevó a especializarse en este tema tan maravilloso? Mire, es una interesante pregunta porque en realidad depende mucho de los profesores. Entonces, el profesor muchas veces puede marcar el destino y la trayectoria de una persona. En el caso mío particular, hubo un profesor en tercero de secundaria, acá en Perú, se llamó Francisco Samillán, ahora ya no está en este mundo, y bueno, y tuve un panorama diferente a cómo antes había concebido la matemática, más operativa, más rutinaria. Entonces, fue un mundo nuevo, digamos, y entonces a partir de ahí, bueno, en lo que antes mis intereses eran más por las letras, por la historia, digamos, se bifurcaron, o sea, en esa bifurcación tomó el camino de la matemática y luego, bueno, no sabía que existía la carrera de matemática pura, ¿no? Entonces, cuando yo postulé a la universidad, iba a una rama de la ingeniería y como segunda opción matemática. Pero, por esos azares del destino, tomé la carrera de matemática, terminé mi pregrado, donde el profesor Steven fue uno de mis docentes,
y luego ya se vino ya como docente universitario, luego a partir del año 2017, este fue otro punto de inflexión, asistí a una conferencia latinoamericana de educación matemática, RELME, en Lima, y bueno, desde ahí nace, digamos, otro cambio, ¿no? O sea, más a la parte social, a la parte cultural, a la parte de divulgación de la matemática. Bueno, eso a grandes rasgos, y digamos, si tienen algo más, o les cedo la palabra. Muchas gracias. Es muy interesante, ¿no? Como hay cierto punto de conexión o de paralelismo con otras historias de matemáticos, ¿no? El hecho, la función principal que cumple el educador en generar ese interés, porque creo que la curiosidad es algo natural, algo humano, todos tenemos curiosidad, ¿no? Pero justamente alimentar ese interés que ya puede tener un alumno y, digamos, de alguna manera, que vea la matemática de una manera diferente, ¿no? Y de una manera que le atraiga. De hecho, Carlos también nos comentó lo importante que era su profesora de matemática, ¿no? Cuando comenzó este camino hacia el estudio de esta maravillosa ciencia. Y bueno, justo hablando del estudio de esta ciencia, hoy, como les había adelantado, vamos a hablar un poco de la filosofía, ¿no? Que, como señala el nombre de esta serie, es Conversando con un matemático humanista, ¿no? Entonces, justamente parte del desarrollo de la humanidad es la filosofía, ¿no? Que ha trascendido a las épocas y que ha llegado hasta nuestros días, ¿no? Siempre que hablamos de las etapas de la historia de la humanidad, siempre se habla de alguna filosofía, podemos decir preponderante, ¿no? Porque es cierto que en cada etapa han convivido muchas filosofías, ¿no? Por ejemplo, en la época de los griegos estaba la filosofía de la Grecia clásica, ¿no? En distintos aspectos, desde el aspecto más ontológico o más abstracto, por decirlo así, hasta el aspecto, digamos, por ejemplo, la estética, ¿no? La famosa estética de los griegos, la proporcionalidad, la simetría, ¿no? Y cómo eso se conectaba con su forma de ver la vida, ¿no? El justo medio, el ser mesurado y ese tipo de características, ¿no? Y bueno, si les parece, vamos a ir en orden cronológico, desde la primera revolución hasta la última revolución, ¿no? La cuarta. Entonces, si hablamos justamente de la primera revolución, hablamos de los griegos, ¿no? Entonces, bueno, acá la pregunta que salta a la vista es, y me gustaría escuchar al doctor su opinión sobre esto, es eh, ¿cuál es la relación entre la filosofía que se manejaba en la Grecia clásica con lo que representó la primera revolución de la matemática? Sí, mira, la verdad es que en todo el desarrollo humano, en todo el conocimiento humano, la filosofía ha dirigido casi toda la producción de conocimiento humano, y la matemática no ha sido la excepción, ¿no? Entonces, justamente la filosofía nace en Grecia, por lo menos es lo que tenemos como evidencia, y aproximadamente 600 años antes de Cristo nace Pitágoras, nace Tales de Mileto, considerado uno de los primeros matemáticos, y que inserta dentro de sus principios filosóficos una concepción de que esos números que ya lo conocían los egipcios, los babilónicos, era el elemento esencial que podía describir todo el mundo, todo el universo y todo lo que existía, el número. Entonces era una filosofía bien abstracta, digamos, mística incluso, ¿no? Se mezclaba mucho con misticismo, con la religión, eh, pero ¿cuál ha sido concretamente en ese primer periodo, digamos, la influencia de estas ideas filosóficas en el desarrollo de la primera revolución matemática que nosotros lo habíamos escrito, que ocurrió 300 años antes de Cristo, con Euclides y la escritura del primer libro que ha marcado toda la historia de las matemáticas, llamado Elementos, ¿no? De que describía toda la matemática de la época.
Entonces, mira, estas ideas pitagóricas que 600 años antes de Cristo fueron recogidas por dos filósofos muy importantes que influyeron justamente para que aparezca esta primera revolución. Y ellos fueron Platón y Aristóteles, ¿no? Platón con su idealismo, más o menos 400 años antes de Cristo, y Aristóteles que trató un poco de sistematizar el conocimiento de su época y de caracterizarlo. Entonces, de tal manera que él, en esa caracterización del conocimiento de la época, hablaba sobre las matemáticas y hablaba de cómo tendría que estar constituido el conocimiento matemático en esa época. Y fue el primero en que estableció, digamos, lo que se plasmó después en los elementos de Euclides, establecer un conocimiento en donde se establezcan primero postulados, axiomas, o sea, enunciados evidentes, partir de ahí y luego decir de que a partir de esos axiomas se podía construir todo un conocimiento a través de teoremas, de lemas, a través de establecer definiciones precisas, ¿no? Él hablaba mucho de definiciones precisas, el primero que habló de definir las cosas, y todas esas ideas, ¿no? Todas esas ideas fueron, digamos, evolucionando hasta que 300 años antes de Cristo se plasmó en un documento histórico, lo llamado Los Elementos, con esa característica, ¿no? Ahora, el conducto, digamos, que de limpieza lógica que en esa época se estableció el mismo Aristóteles fue la famosa ley del pensamiento aristotélico. Por ejemplo, puedo mencionar 3 leyes que desde esa época se establecieron y que fueron la base para construir ese libro de los elementos de Euclides y que hasta el día de hoy los matemáticos usan. Hasta el día de hoy. Por ejemplo, el principio de identidad, que X es igual a X, P es igual a P. El principio de identidad lo usan todos los matemáticos hasta el día de hoy. El principio de no contradicción, por ejemplo. O sea que un enunciado matemático o es verdadero o es falso, ¿no es cierto? Y el tercio excluido. Los 3 principios. El tercio excluido es el fundamento para las demostraciones por el absurdo que usa mucho hoy día los matemáticos y indica que hay solamente 2 posibilidades en un enunciado, ¿no? Que o es verdadero o es falso. No hay una tercera posibilidad, ¿no? El tercio excluido. Entonces, esos 3 elementos, esas 3 leyes famosas del pensamiento, ley del pensamiento le llamó Aristóteles, fueron la base, más esa estructura que él hablaba de axiomas, definiciones, teoremas, lemas, corolarios, establecer de manera rigurosa el conocimiento. Estamos hablando 400 años antes de Cristo. Y ya 300 años antes de Cristo se escribió la primera obra. Eso hizo un antes y un después. Y eso, por eso que en ese momento se considera la primera revolución matemática, porque antes de ello, la matemática era bastante concreta, era en base a ejemplos concretos, no habían teoremas, no habían lemas, no había nada de eso, pero sí había solución de problemas concretos. Eso ya lo hacían los babilónicos, los egipcios, pero no había una estructura así formal, un sistema axiomático formal, y el primero fue la de Euclides, ¿no? Excelente. ¿Qué tal cambio? ¿Qué tan trascendente que fue, no? Esto, un antes y un después, no por nada la primera revolución. Reyles. Muchas gracias, doctor, por esta explicación. Hay unas palabras que siempre escuchamos en matemática y quisiera que usted nos la defina. Las ha mencionado, pero que las defina con más detalle. ¿Qué sería un postulado, un axioma, un teorema, un lema, un corolario, digamos, para distinguir uno de otro? Miren, buena pregunta porque en el caso de los axiomas es la idea, digamos, aristotélica, muy distinto a lo que hoy día llamamos axioma. Y yo quisiera también aclarar eso, ¿no? Lo que sucede es que estos enunciados que hablaba Aristóteles, estos enunciados evidentes, él los clasificaba de 2 tipos. Aquellos que se podían establecer para cualquier ciencia, a eso le llamó axiomas.
Por ejemplo, él decía, el todo es más grande que las partes. Era un axioma de él y eso se aplicaba a cualquier ciencia, sea la física, la biología, que en esa época también él instauró, la matemática. Pero cuando se trataba de una ciencia en particular, en el caso de la matemática, le llamó postulados. Postulados. Entonces nosotros en matemática en esa época ya existía, por decir un postulado, ¿no? 2 puntos determinan una recta, por ejemplo, ¿no? 2 puntos determinan una recta, el postulado de Euclides, y eso ya se estableció así porque, bueno, era un enunciado evidente, no necesitaba demostración de ningún tipo, y de esa manera se concibieron los postulados. Las definiciones son precisiones rigurosas de un concepto, de una idea. Entonces, y él intentó definir lo que es el punto, por ejemplo, lo que es la recta. El punto, él decía, Euclides, decía, es un ente que no tiene partes. Entonces, trataban de definir cosas así que hoy día nadie se le ocurre definir. Hoy día no se definen ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque ya transcurrido con el tiempo, ya, y entrando a esta cuarta revolución ya, entonces se tomó otra concepción de las matemáticas, de tal manera que ya no es posible definir todo. Va a haber, digamos, objetos indefinibles, que no va a ser posible hacerlo, y entre ellos el punto, la recta, no se pueden definir hoy día, como así lo hacía Euclides y sus elementos. ¿Ya? Segundo lugar, que el axioma ya no es como lo predicaba Aristóteles y Euclides, como un enunciado evidente, sino que hoy día los axiomas pasaron a ser reglas de juego iniciales, invenciones humanas que uno lo establece para que a partir de esos enunciados uno pueda seguir trabajando coherentemente y formando una teoría, resolviendo un problema. Entonces cambió completamente la idea de axioma hoy día. Y esa forma de mirar ahora las matemáticas ha hecho de que se invente matemática, pero como nunca antes en la historia, porque nosotros mismos generamos nuestras reglas de juego, ¿no es cierto? Entonces, esa es la diferencia. Y lo demás, lo que es teorema, es un enunciado que se tiene que demostrar rigurosamente, ¿no? Un lema es una consecuencia de un teorema, ¿no? Un corolario también. Una proposición es casi como un teorema, sino con menos importancia, pero igual tiene que demostrarse, así que desde ahí nació este pensamiento hipotético deductivo de esa época, que todo enunciado, ¿no? Que no sea un axioma, se tiene que probar de manera lógica y fehaciente, ¿no? Desde esa época, 300 años antes de Cristo. Impresionante. Los griegos nunca dejan de sorprendernos con sus avances, ¿no? Justo iba a hacer una pregunta relacionada, ¿no? De por qué los griegos y no tal vez los egipcios, los babilónicos, los persas, ¿no? Y en parte también contestó la pregunta señalando pues de que es cierto que se resolvían problemas de la vida diaria con matemáticas desde épocas anteriores, como comentó en algún momento. Por ejemplo, si se quería cobrar los impuestos de un terreno, se tenía que tener más o menos una magnitud de cuánto mide el terreno, entonces se aplicaba, ¿no? O los egipcios con el tema de las inundaciones del Nilo tenían que más o menos cuantificar, ¿no? Todo lo que, hacer todas las medidas correspondientes, pero ya como un sistema, digamos, más formal, más estructurado, ¿no? Con una base filosófica, que creo que también es importante, ¿no? Señalar que en este caso los griegos pusieron los cimientos filosóficos para el desarrollo no solamente de la matemática, sino de otras ciencias también, como señaló el doctor Steven, ¿no? Y qué importante justamente el tema de la filosofía, ¿no? Como la filosofía, como dijo Aristóteles, ¿no? La forma de pensar, ¿no? No necesariamente o no específicamente la forma de hacer matemáticas, sino la forma de pensar, cómo hay que pensar estructuradamente, ¿no? Y que hasta el día de hoy es algo que se nos enseña en la lógica, por ejemplo, ¿no? Los silogismos o las falacias en el caso contrario, ¿no? Me hace acordar el tema de Sócrates contra los sofistas, ¿no? De tener una forma de no dejarse embaucar, por decirlo de alguna manera,
con pensamientos o ideas o discursos que suenan bonito, pero no tienen ningún trasfondo filosófico. Y bueno, también el concepto que, como bien señaló el doctor Steven, de aspirar hacia el conocimiento de la verdad, ¿no? O sea, o un postulado es verdadero o no lo es, ¿no? Entonces, me parece que es justamente ese punto de partida que necesitaba la matemática para llegar a ese nivel, que es el definir y el formular cierto orden en la forma de pensar, ¿no? Que bueno, los egipcios, los babilonios y demás probablemente habían sido antecesores, porque como bien dijo el doctor Steven también en un episodio anterior, por ejemplo, Pitágoras fue formado, eh, o digamos, en esa época, los que estaban en la delantera en términos de conocimiento, incluso de ingeniería, por decirlo de alguna manera, eran, por ejemplo, los egipcios, ¿no? Entonces, en ese momento la formación, tal vez, digamos, de un griego incorporaba, ¿no? Lo que se había desarrollado en otras regiones, ¿no? En el Asia Menor, por ejemplo, ¿no? Entonces, es de alguna manera una suerte de avance y, digamos, que los nuevos descubrimientos se sobreponen sobre los anteriores, ¿no? Como se dice, pararse sobre hombros de gigantes. Bueno, entonces vamos muchos siglos después y tenemos la segunda revolución, ¿no? Pero ha pasado mucho en el transcurso de la primera y la segunda revolución, ¿no? Bueno, después de los griegos vino la etapa que se le conoce como la Edad Media, ¿no? O la edad del cristianismo, de la cristiandad. Después vino ya el Renacimiento, que fue de alguna manera volver a leer a los clásicos, ¿no? Los clásicos grecorromanos. Y bueno, después viene la Ilustración, ¿no? Y es justamente en este contexto en que llega la segunda revolución. En este caso, ¿cómo fue la relación entre la filosofía de ese momento? Y también me gustaría, doctor, que nos comente un poco en ese transcurso. Sé que también en la época de la Edad Media los árabes fueron muy influyentes, ¿no? En el desarrollo de la matemática. Entonces, entre la primera y la segunda revolución, ¿cómo la evolución de la filosofía terminó influenciando en la segunda revolución? Sí, mira, la huella griega llega prácticamente hasta el siglo XIX. Y uno de los elementos que, digamos, los griegos instalaron dentro de su pensamiento filosófico es el estudio de las matemáticas con objetos que ellos consideraban perfectos, y en este caso la circunferencia. Y de tal manera de que para ellos el estudio del círculo, la circunferencia, los cuerpos redondos tenían que hacerse sin contaminarlo con la realidad. No permitían de que esos objetos puedan ser parte de la solución de algo real. Entonces, de tal forma de que para estudiar matemática en esa época solamente se consideraba digamos, la regla y el compás solamente. Entonces, ese limitante que se tenía de no estudiar, por ejemplo, los fenómenos de la naturaleza, porque consideraban que era imposible estudiar el fenómeno de la naturaleza porque era muy cambiante, caótico, imperfecto. Entonces ellos se dedicaban a estudiar lo que sí consideraban perfecto, que eran los objetos matemáticos. Pero establecieron todos esos siglos, miren, una matemática rígida en donde no se estudiaba el movimiento, no se estudiaban los fenómenos naturales, ¿no? Era una matemática así, digamos, como uno lo ve en un libro de geometría, hoy día también, o lo ve en los elementos de Euclides, ¿no? Entonces, eso llegó hasta más o menos el siglo XVII. En el siglo XVII nace una corriente filosófica que habla del racionalismo, el hecho de buscar las razones y digamos las causas de los fenómenos a través de la razón. Entonces, ese hecho de cambio, de establecer de manera racional las causas de los fenómenos naturales, hicieron de que se establecieran formas de cómo uno puede relacionar estos objetos matemáticos con los fenómenos de la naturaleza, el movimiento, por ejemplo.
¿no? Entonces nace el primer sistema de coordenadas, nace después el cálculo diferencial integral. Newton y Leibniz fueron los primeros que iniciaron ese cambio, digamos, ya epistémico del trabajo matemático, y se empezó a hablar ya de velocidad, de aceleración, de movimiento. Entonces se inventaron herramientas nuevas para eso. Entonces de ahí ya estamos en una segunda revolución matemática. Pasamos de una geometría estática como tenían los griegos, una geometría solamente de estudiar los objetos matemáticos así de manera estática, a ahora ponerlo como elementos que puedan tener movimiento, que puedan tener aceleración, digamos, y puedan explicar, en esa época se interesaban en explicar el movimiento planetario, por ejemplo. Entonces fue tremendo en ese momento digamos, ese cambio, ¿no? Ese cambio que duró hasta todo el siglo XVIII. Todo el siglo XVIII, en vista de que se tuvo bastante éxito con esta nueva técnica del cálculo diferencial integral. Entonces, todo el siglo XVIII se intentó solucionar muchos de los problemas reales, ¿no? Mucho. Todo el siglo XVIII prácticamente, el siglo de la Ilustración, digamos, la era de la física matemática, del cálculo variacional, de las ecuaciones diferenciales, donde ya se utilizaban los objetos estos inventados por Newton y Leibniz para poder modelar cosas reales y poder darle solución. Entonces, digamos, cómo la filosofía ha ido dirigiendo el trabajo matemático. Ahora, hasta que se agota eso. En algún momento eso se agota, y además, aunado de que algunos problemas antiguos no tenían solución hasta el siglo XVIII. No había forma de solucionar, por ejemplo, saber si una ecuación de grado 5, 6, 7 tiene solución por radicales, por ejemplo. Es un problema que estaba abierto desde la época del siglo XV, digamos, la escuela italiana. No había manera de cómo saber esa situación, entonces, por lo tanto, tuvo que inventarse nuevas técnicas. Hubieron problemas de la antigüedad también, de distintos problemas de la antigüedad, como estaban restringidos solamente a usar regla y compás. Entonces habían problemas, por ejemplo, cómo saber si se puede duplicar el cubo, ¿no? Encontrar un cubo cuyo volumen sea el doble de un cubo inicial. Entonces son problemas, varios problemas así, que la trisección de los ángulos también, que no tenían solución, y se agotó hasta el siglo XIX. Hasta el principio del siglo XIX no habían soluciones, digamos, óptimas para esos problemas, y se tuvo que inventar una nueva. Ahora, para inventar nuevas técnicas en esa época, nace también otra corriente filosófica importante para eso, porque de tener una matemática conectada con la naturaleza, la realidad, la utilidad en general de la matemática, ¿no? Pasar ahora a un periodo donde eso pase a segundo plano y tratar de resolver problemas antiguos, tratar de resolver problemas que estaban ya planteados hace mucho tiempo y eran de una matemática teórica, sin uso, sin utilidad, sin nada. Entonces, para eso se necesitó que en el ambiente universal se establezca una suerte de romanticismo. La orientación romántica, filosófica, tuvo que ver mucho para que los matemáticos de esa época dijeran, ¿saben qué? Ya no quiero estudiar más ecuaciones diferenciales, no quiero aplicar nada, sino quiero resolver estos problemas. Y empezar a teorizar de nuevo. Eso fue el siglo XIX, la teorización de las matemáticas abstractas. Y ahí aparecen las nuevas geometrías, aparece el álgebra abstracta, aparece una serie de herramientas nuevas, producto de ese quehacer romántico de los matemáticos en la época, que ya no le necesitaba la utilidad, ya no querían resolver problemas reales, pero que sí querían resolver estos problemas teóricos. Y ahí estuvo la tercera revolución, ¿no? De la mano de la corriente filosófica del romanticismo. El romanticismo tuvo mucho que ver, y no solamente el romanticismo en la matemática, también en la literatura, también en las artes, en todo ese periodo
hubo bastante, digamos, bastante dinamismo en personas que se querían dedicar en sí a la disciplina, ¿no? En la literatura, por ejemplo, a la pintura, sin interesarle lo material. Mucha de esa gente vivía en la pobreza en esa época. Matemáticos igual, murieron pobres muchos, los enfermos de tuberculosis, enfermos de enfermedades que hoy día nadie se muere, pero hicieron aportes, pero muy importantes, ¿no? Hasta ahí llegamos en la tercera revolución, donde la filosofía influenció bastante. Y después, para hacer un cambio, ¿no? Para estar, ¿qué fue el elemento filosófico que pudo hacer ese cambio para llegar a la cuarta revolución? Eso ya pasó se inició a fines del siglo XIX igual, hasta principios del XX, ya cuando se consolidó un poco la corriente del positivismo lógico. La corriente del positivismo lógico empezó ya digamos, establecer que en todas las ciencias tendrían que haber un fundamento lógico riguroso, puso a la ciencia en primer lugar para el desarrollo de las naciones. Entonces, eso fue, digamos, muy poderoso. Llegó incluso a América Latina, llegó a México en primer lugar, llegó a Brasil en primer lugar ya en el siglo XX, y empezaron a desarrollar matemáticas en esos lugares, mientras que en otros sectores de América no llegó tanto el positivismo. Perú, por ejemplo, tuvo una influencia no positivista, sino tuvo una influencia indigenista, más nacionalista, indigenista de su filosofía. Entonces, Perú, a diferencia de México, ¿no? Perú empezó a establecer una importancia tremenda a los problemas sociales y el reconocimiento de las etnias indígenas y digamos, de toda su historia y su cultura, ¿no? Entonces, como tratando digamos, de apartarse del desarrollo europeo y de los avances europeos, porque se pensaba en esa época que éramos nosotros dueños de nuestro propio destino y que podíamos, al venir de una civilización muy avanzada, podíamos también desarrollar matemática, todo. Así que eso fue, yo creo, un tremendo error. Y México, por estar cerca, yo creo, Estados Unidos, Europa, fue más positivista, y por lo tanto ellos, a pesar de que también tienen, digamos, una similitud con Perú en cuanto al mestizaje y todo, no optaron tanto por eso, supieron equilibrar, digamos, conservar la cultura, conservar todo y a la vez hacer ciencia y además. Entonces, nosotros tuvimos un camino muy distinto, producto de estas corrientes filosóficas. Y en el mundo, el positivismo, ¿no? Venía de Europa, empezó ya a establecer esto que nosotros hemos llamado el formalismo matemático, ¿no? De Hilbert, ¿no? Y esa es la matemática que hoy día conocemos, la matemática totalmente formal, ¿no? Estructurada, rígida, y que le quitó totalmente, miren, la historia y la filosofía. Si ustedes no ven un libro de matemática hoy día, ni siquiera de los primeros años de nuestra educación, en donde le hable al joven, al niño, sobre la génesis de los conceptos matemáticos que está estudiando, ¿no? Y mucho menos de preguntas filosóficas. Nada, o sea, se apartó, y eso ya llevamos décadas en eso. Por lo tanto, en esa filosofía del formalismo, la cuarta revolución ya, estábamos en una época donde interesa mucho el resultado matemático a través de estas invenciones de los nuevos axiomas y teoremas que uno puede generar, y para ello el matemático hoy día no necesita de historia ni de filosofía, ¿no? Entonces estamos en esa época, en este momento. Claro, ha avanzado la matemática como nunca antes en su historia, pero desde el punto de vista educativo y desde el punto de vista de la enseñanza generó un tremendo daño, porque ya hemos visto que no se aprende, hay una aversión hacia las matemáticas, la misma sociedad está ahora así, y por lo tanto ese problema va a continuar en la medida que el formalismo siga teniendo una incidencia dentro de la educación de nuestros chicos y jóvenes, ¿no? Excelente, doctor. Realmente es clarísima la relación entre la filosofía y la
Bueno, clarísimo ahora que usted nos lo explica, ¿no? Justamente yo creo que eso también ayudaría mucho en la enseñanza, ¿no? De explicar por qué, porque realmente cada uno es consciente, o tal vez no tanto, pero cada uno vive en un contexto donde una filosofía es predominante. Por ejemplo, en episodios anteriores hemos hablado de que tal vez el posmodernismo está mucho en boga en los últimos años, ¿no? Pero también el saber sobre cómo surgieron las ideas en otros momentos nos ayuda a trascender nuestro presente y saber cómo pensaban en otras épocas. Por ejemplo, el hecho de los románticos, yo creo que sería muy interesante explicar algunos ejemplos, ¿no? A los chicos cómo se vivía en esa, o cómo se pensaba en ese entonces, ¿no? Carlos. ¿Qué tal? Me quedé un poco con la observación que había dicho Denise sobre esto de la Edad Media, sobre todo porque también me llama la atención el sentido de, por ejemplo, Leonardo de Pisa es el que incorpora las matemáticas a Europa, ¿no? Esas matemáticas que, digamos, parte de ellas las seguimos ocupando, ¿no? Y que facilitan operaciones, ¿no? Y a mí me parece que ese es un momento clave, ¿no? De transformación, ¿no? Entonces, no sé, en esta parte se está platicando qué tan relevante fue eso, ¿no? O qué llega a ser, ¿no? ¿Cómo poder diferenciar si fue una revolución, fue un cambio, un gran cambio, pero hasta ahí, o sea, cómo verlo, ¿no? Sí, mira, interesante la pregunta porque la, el tema de la Edad Media, que mucha gente dice que no hubo mayor desarrollo científico, que hubo una época del oscurantismo, ¿no? En realidad ha habido también desarrollo teológico sobre todo, de desarrollo que digamos, se discutía mucho de filosofía, pero estaban como un poco mezclando lo que es la ciencia, en este caso las matemáticas, con los principios religiosos y teológicos. Eso ha marcado hasta el siglo XX incluso, ¿no? Entonces, mire, ya hablando de, digamos, de Fibonacci, que estaba diciendo Carlos, lo que sucede que en esa época el trabajo matemático, que era calculista en la época, se trabajaba con la numeración romana. Entonces la numeración romana y griega, si uno lo observa hoy día nomás, si uno quisiera hacer cálculos, quisiera hacer, digamos, es atroz, o sea, no era ni práctica. En cambio, Fibonacci, como era un comerciante, una persona que iba a la India constantemente a traer mercadería y transitaba a Europa, él se dio cuenta de que la numeración que usaban los árabes, los indios, que fueron los que lo inventaron y después los árabes lo tomaron porque vieron una gran ventaja operar con esos símbolos, y él fue que lo trajo a Europa. Pero no fue fácil, miren. Por lo menos se calcula que unos 300 años demoró para que Europa lo asimile la numeración que hoy día tenemos, ¿no? Ellos venían por siglos usando digamos, la numeración romana. Entonces, ese cambio fue lento, pero se hizo y ya después nosotros en América, ya en el siglo XV, ya era toda numeración indoarábica, ¿no? Eso fue, digamos, el gran aporte, ¿no? Aparte de que también los musulmanes, los árabes hicieron algunos teoremas, algunos aportes, pero estaba todo dentro de la concepción griega. No hay que perder de vista que los griegos, cuando hubo el ocaso griego, tomaron el poder los romanos, y los romanos, para instaurar la religión cristiana, todo lo que era dentro de la razón, ¿no? Trataban de eliminarlo, y entre eso la matemática. La matemática fue exterminada por los romanos, y las personas que rescataron los pergaminos, alguna literatura, fueron justamente los musulmanes, los árabes, que lo llevaron hacia su territorio y ahí lo empezaron a estudiar. Entonces conservaron mucho conocimiento griego y ellos profundizaron, pero en el conocimiento griego, no salieron del conocimiento griego. Entonces, y después, bueno, con la numeración regresó a Europa de nuevo, pero seguía siendo el conocimiento griego, ¿no?
El cambio, sí, revolucionario fue ya en el siglo XVII, donde ahí aparece ya lo que es, digamos, la velocidad, ¿no? El cálculo, esa idea que eso sí fue revolucionario. Pero lo otro sí, pues es interesante ver de que, digamos, en otras latitudes que incluso estaban hasta aislados, los chinos también igual tuvieron un avance importante, ¿no? Y los indios también, pero no hay evidencia de que ellos hayan inventado, no sé, pues un cálculo integral, diferencial, antes que Newton, ¿no? Antes que estos señores, ¿no? Sí, justamente una pregunta que saltaba a la vista era ¿qué definía una revolución? O sea, ¿dónde comenzaba una, dónde terminaba la otra? Pero ahora me parece que nos queda más claro que justamente va de la mano con la filosofía, ¿no? Con el paradigma de cómo se aborda la matemática, ¿no? Es cierto que van surgiendo ciertos recursos, podemos llamarlo tecnológicos, que hacen más sencillo tal vez algunos procedimientos, cálculos, que son importantísimos, ¿no? Imagínense, como dijo el doctor, hacer los cálculos con los números romanos sería muy, muy complicado, por no decir imposible, ¿no? Bueno, con respecto a este punto, podemos hablar de una adopción de tecnología, ¿no? Porque los números arábigos son una forma más eficiente, rápida y, digamos, una adopción de tecnología árabe o de tecnología oriental que asimilaron los occidentales, ¿no? Eh, José Andrés. Sí, miren, retomando justamente el último comentario, fueron muy reacios para adoptar el sistema de numeración decimal, porque por la impregnación que tenía su filosofía en ese momento, ¿no? Ellos decían, muy religiosa, estoy hablando de la época de la Edad Media, decían, ¿cómo pueden haber unos números que son muy eficaces, muy rápidos, sacando las cuentas, ¿no? Entonces lo denominaban instrumentos del demonio o algo así, ¿no? Por ese contraste que tenía con su manera de calcular, que era muy pesada, ¿no? Entonces, bueno, yo quería resaltar un aspecto que es la influencia de la sociedad que tiene sobre la matemática, ¿no? Porque, por ejemplo, la filosofía está en la sociedad, está en la atmósfera social, y, por ejemplo, cuando se refirió el profesor Steven a ese momento en que la matemática se despega de la parte utilitaria para, digamos, impregnada por ese romanticismo, ser más liberal, más de libre pensamiento, de creatividad, ¿no? Antiutilitaria, ¿no? Entonces, ahí hay un gran divorcio, ¿no? de la realidad con lo que ahí prácticamente nace la matemática pura. Hay otro momento donde menciona que el positivismo, cuando llegó a América Latina, entonces en el Perú no tuvo prácticamente eco, no se llegó a impregnar, como sí en México, en Brasil, en Argentina. Entonces, mucho influye la sociedad nuevamente, ¿no? Es lo que estoy apuntando en ese momento. La sociedad y el pensamiento social con su filosofía muchas veces influyen o estancan el desarrollo matemático, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora mismo se ve, por ejemplo, escuelas fuertes que son tradicionales, toda la vida han sido propensas a desarrollo de la matemática, como la escuela francesa, por ejemplo, la escuela alemana, ¿no? Tiene grandes personajes en su trayectoria, y la sociedad misma está impregnada ahí, entonces ahí no la ven mal a la matemática en general. En Rusia, por ejemplo, ¿no? Entonces son ejemplos patentes donde la sociedad realmente, por eso la matemática también es un poco social en ese sentido, de que para desarrollarse necesita personas, grupos fuertes, que dialoguen entre ellos para que también se le dé impulso en sí mismo, ¿no? Por ejemplo, Weiss cuando le hacen el documental de la BBC sobre el teorema de Fermat, él dice que cuando no tenía salida, entonces se ayudó de su ex alumno de doctorado para que le... Entonces también viajó, ¿no? Entonces en un congreso se le dieron unas ideas, se encontró un paper visitando a otro colega, entonces todo eso armó, entonces de alguna manera la matemática tiene esa relación donde uno necesita conversar, dialogar para
a hacer que brillen ideas, ¿no? Entonces, una única cosita, por ejemplo, con respecto a la educación, ¿no? Ahora se ve una gran diferencia entre la matemática que es escolar, ¿no? Secundaria, de la matemática universitaria. La matemática parece que son cosas o mundos totalmente diferentes. Entonces, ¿por qué? Porque ya la matemática universitaria se trata con el formalismo, ya, ¿no? Como dijo el profesor Steven, ¿no? Más de comienzas con un axioma, con las definiciones, y comienzas a demostrar. Entonces, pero en secundaria no debería, a pesar de que se impregnaron mucho los libros de esa corriente. ¿Por qué? Porque, digamos, como que si les estanca su intuición a los estudiantes. Por eso es que se está volviendo, y se debe volver con más énfasis a la geometría, ¿no? En el aspecto intuitivo, sobre todo en la enseñanza media. Ese era mi aporte. Gracias. Excelente. Sí, justamente, como comentábamos anteriormente cuando hablamos en el episodio de la educación matemática, la educación debe ir de la mano con el desarrollo del pensamiento del ser humano, ¿no? O sea, en las primeras etapas el pensamiento no es tan abstracto, sino tal vez es más intuición, más contacto con la naturaleza, con la realidad, con los objetos, etcétera. Y justamente tiene que ver esto, ¿no? El hecho de la influencia que ha tenido el formalismo en pensar la matemática como una serie de reglas que hay que aprender, que hay que memorizar, incluso algunos, ¿no? Fórmulas y demás, que no resultan de todo apasionantes o fascinantes, sobre todo para el que está comenzando su educación matemática. ¿Regles? Sí, quisiera hacer un apunte sobre estos temas de la Edad Media. Hay que entender un poco la concepción cristocéntrica de la Edad Media, ¿no? En la Edad Media, digamos, fue un intento, o la era de la cristiandad fue un intento por subordinar todo el conocimiento humano al Evangelio, ¿no? Es decir, el derecho, subordinarlo al Evangelio, la economía, la política, el tema de la sociedad, ¿no? Y entonces ahí seguramente también hubo en algunos aspectos exageraciones. Y bueno, y ya en la época de la modernidad, bajo el esquema de la libertad, ¿no? Esto ya fue dejado de lado, ¿no? Y entonces quizá ahí hubo por parte de algunos pensadores científicos, una mayor libertad para no tener este corsé de tener que subordinarlo todo al tema religioso. Y entonces, en la Edad Media o en la era de la cristiandad, se prestó más atención al tema de la filosofía escolástica, al tema de la teología, y por eso fue lógico, se le daba una mayor importancia porque se creía, bueno, recordemos que la era de la cristiandad o la Edad Media se forma después de un suceso traumático como fue la caída del Imperio Romano y bueno, las invasiones bárbaras, donde luego hubieron también un tema de mucho caos en cual los líderes políticos se terminaron convirtiendo al Evangelio, y entonces hubo un consenso, por llamarlo de alguna manera, en que, digamos, la mano de Dios había contribuido a la formación de una sociedad después de ese caos que se había vivido. Y entonces el ciudadano de la era de la cristiandad de la Edad Media se esmeraba mucho, incluso en tratar de defender la fe, en desarrollar la teología, la defensa de la fe, los beneficios de la fe cristiana para la sociedad. Entonces el enfoque está principalmente digamos, en el desarrollo de la teología, de la filosofía escolástica, etcétera, 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 ¿no? Desde las grandes mentes, como lo pudo haber sido Santo Tomás de Aquino, hasta una persona que, digamos, razonaba de una manera más sencilla, ¿no? Pero, digamos, ese era el por qué, digamos, se quería combatir la herejía, se quería extirpar el error, porque se entendía que eso iba a llevar nuevamente a una etapa de caos, ¿no? En la sociedad. Ese era, digamos, más o menos el pensar de la cristiandad. Luego ya en la Revolución Francesa tocan dos concepciones del mundo, la cristiandad y la modernidad.
¿no? Y entonces, en ese choque de las dos concepciones del mundo, quien gana obviamente fue la visión de la modernidad. Y como sabemos, en cualquier choque, cualquier guerra civil, quienes ganan la lucha, el conflicto, tienen el derecho a escribir la historia. Y entonces ahí en la época de la Ilustración, la Revolución Francesa, se escribió un poco esta visión oscura de la Edad Media, donde pues fue completamente atraso, donde no hubo nada bueno, ¿no? Ahí esta pertenece a la visión histórica de la modernidad, de la Ilustración, que no concede, digamos, ningún, digamos, aporte en cuanto a la ciencia a la Edad Media, pero en realidad, digamos, en la Edad Media los intereses estaban por otra parte, pero he escuchado de algunos historiadores y yo lejos de ir por la visión de que la Edad Media fue totalmente oscura, se dice que la Edad Media fue una época donde hubo ciertos aportes que fueron precedentes para ya la explosión científica que tuvo lugar en la época del Renacimiento, pero sí hubo unos aportes que luego sirvieron de base, digamos, para la explosión posterior de la época del Renacimiento. No me he extendido a esta parte y bueno, también quisiera preguntar al doctor que profundizara acerca de, bueno, estamos hablando de las revoluciones, la influencia de Euclides, de la figura de Euclides de Alejandría, trasciende a lo largo de los siglos e incluso hasta el siglo XVIII, donde ya un grupo de matemáticos, que lo había mencionado también el doctor, con el nombre colectivo de Bourbaki, ya comienzan eso ya es, me parece, en la tercera revolución, enarbolaron este grupo de matemáticos con el nombre de Bourbaki, enarbolaron una cocina que es abajo Euclides, ¿no? Y aquí me parece que es el inicio de la geometría no euclidiana, o estoy equivocado. Quisiera consultarle al doctor si pudiera profundizar acerca de esta nueva concepción que, digamos, comienza a contradecir a Euclides. Es el siglo XX. El de Bourbaki es el siglo XX. Lo que pasa es que la influencia de Euclides llega hasta el siglo XIX prácticamente. La matemática que sabía Newton del siglo XVII, XVIII, toda la época de la Ilustración, todo era en base a la única geometría que se conocía, que era la de Euclides. No se conocía otra geometría más. Hasta que llegó el siglo XIX y se inventaron estas nuevas geometrías que en sus inicios eran como cosas esotéricas, nadie lo creía que podían ser ciertas. Entonces, es en la cuarta revolución en donde al instalarse, uno de los factores que ayudó a instalarse el formalismo matemático de Hilbert fueron justamente estos jóvenes matemáticos llamados los Bourbaki, ¿no? Estos jóvenes matemáticos era, digamos, la generación de oro, la generación brillante de la matemática europea, y estaban justamente en Francia, ya que Alemania en la guerra mundial y todo eso fue desmantelado, prácticamente quedó solamente Hilbert ahí, no quedó más, y los matemáticos franceses empezaron a brillar en ese momento. Y bueno, este colectivo digamos, de matemáticos que inició así como que nosotros conversamos en esa época, dos de ellos le dieron un curso de cálculo diferencial y empezaron a conversar de cómo poder enseñar este curso, porque los textos que había no les satisfacían a estos matemáticos. Y empezaron a decir, bueno, pues vamos a escribir nosotros el texto, ¿no? Así. Y después reunieron a otros, a un grupo, y hasta que se gestó la idea de que, bueno, ¿por qué no hacemos un texto al estilo Euclides, pero ya del siglo XX, donde nosotros podamos establecer ya una reformulación de todo con la matemática del siglo XX, en base a teoría de conjuntos, que era la matemática que se manejaba ya en esa época? Entonces, y ese colectivo se le llamó Bourbaki, que es un nombre ficticio, no es un matemático que uno conozca, nada, es un nombre ficticio, se le ocurrió a uno de ellos, de ponerse así como un seudónimo,
Y bueno, esos textos que fueron escritos a partir de los años 30 más o menos, hasta los 70, esos textos que están ahora en toda la biblioteca del mundo, ¿no? En toda la biblioteca usted va a encontrar los elementos de Bourbaki, pero son textos escritos de manera totalmente formalizada con la idea de Hilbert, duro de leer, de tal manera que esos textos van prácticamente como están en este momento en las bibliotecas como adorno, porque los matemáticos no lo leen. ¿Por qué? Porque sucede que desde que se escribieron, ¿no? Solamente ciertos matemáticos que empezaron a estudiar esos textos con bastante rigurosidad, empezaron a reelaborar textos ya mucho más digeribles, mucho más claros, y son los textos que uno estudia en las escuelas de matemática hoy día, textos que han sido escritos más o menos en la época de los 60. La época de los 60 y 70 son la época donde los textos estos que hasta hoy día lo usamos, ¿eh? Muchas veces se usa hasta hoy día, hay libros claves de álgebra abstracta, de topología, de geometría, ¿no? De conjunto, o sea, hay textos que ya están un poquito más digeribles, igual dentro del formalismo, porque siempre se escribió usando definiciones, teoremas, lemas, ¿no? Con esa estructura hilbertiana, con esa economía incluso de escritura, ya nos explicaba cómo se hacía antes, pues, antes del formalismo. Ustedes ven un artículo de Cantor, de la gente de esa época, y tenía una forma de redacción que mezclaba e incluso hasta sus ideas religiosas, su filosofía, la historia, venía la génesis, o sea, prácticamente un texto bien reflexionado y acabado para, digamos, inventar alguna cosa, una contribución matemática. Eso se terminó, ¿no? Porque al estilo Hilbert ahora había que sintetizar y solamente establecer de manera rigurosa los lemas, los teoremas directamente. Ya todas estas palabras que se hacía ya acabaron. Entonces, y esa misma característica, estos textos de los años 60, 70, se empezaron a escribir. Y son los textos que, con esos textos se han formado nuestros profesores. Y nosotros ya hemos conocido ese tipo de matemática. Entonces, el problema que digamos, se causó, no fue dentro de la matemática, porque eso empezó a desarrollarse hasta el día de hoy, ¿no? El problema fue en la enseñanza. Se empezó a masificar la educación, entonces se necesitaban profesores de matemática para poder enseñar estos temas, y no se sabía cómo, no se sabía qué matemática enseñar, no se sabía, y se instauraron congresos, muchos congresos académicos para debatir esos temas. Estamos hablando de los años 50, más o menos ya. Y claro, para poder, digamos, hablar sobre cómo enseñar estas nuevas matemáticas, se llamaron a los Bourbaki, pues, porque eran la gente más experta en el tema, ¿no? Y ahí nace justamente cuando llega Dieudonné, me parece, Dieudonné, un gran matemático muy reconocido hasta el día de hoy, tiene textos importantes, Dieudonné, y fue invitado para hablar de educación, para hablar cómo se podría enseñar la matemática en esa época. Estamos hablando en los 60, por ahí, ¿no? Y ellos fueron de la idea y de la opinión de que se elimine incluso los elementos de Euclides. Por eso la famosa frase, abajo Euclides, ¿no? Y inventarlo ahora, enseñar una geometría al estilo de Hilbert, con axiomas inventados por uno, ¿no? Con rigurosidad, y enseñarlo desde los primeros años. O sea, ya en los años 70, por ejemplo, ya se empezó a establecer cambios curriculares desde la enseñanza básica o primaria, como en Perú, para introducir la teoría de conjuntos, introducir el álgebra, pero moderna se llamaba en esa época, la famosa matemática moderna. Yo fui producto de eso, y cuando era niño. Pero ¿qué sucedía, no? Sucedía de que querían introducir a los niños con teoría de conjuntos en esa época, ¿no? Y el profesor no tenía ni idea de lo que era un conjunto, tenía que enseñarlo memorizando. Desde ahí empieza ya un divorcio ya del conocimiento matemático con los niños, los jóvenes, porque era memorizar, porque el profesor
¿Qué hicieron los? Mira, en esa época, bueno, dijeron, vamos a hacer cursos de capacitación, ¿no? En América Latina, en distintos países, se generó, había apoyo de Estados Unidos, de Europa, para traer, digamos, cursos de capacitación a los profesores. Pero ¿qué pasa? Se iban a Lima, se iban a capacitarse en un curso de teoría de conjunto donde el profesor pues no entendía nada y después tenía que venir a las salas de clase a enseñar algo que no entendía nada. Entonces, fue desastroso, ¿no? Totalmente desastroso hasta el día de hoy, que se enseña de esa manera. Y los educadores matemáticos, los que ya se dedicaban a la enseñanza, se quedaron con eso en el cerebro. ¿Cuál es esa cosa que les ha quedado hasta el día de hoy? Es que la educación matemática está enfocado en hacer del ciudadano un pequeño matemático, que resuelva problemas como lo hacen los matemáticos, que lo estudien las matemáticas como lo hacen los matemáticos, y ahí generan un divorcio tremendo, tremendo, porque, o sea, decirle a un niño que piense con un matemático, que es no entender la dimensión humana. O sea, uno cuando va a la escuela, no va a a querer ser un músico, un artista, un filósofo, un historiador, un matemático, no, él va a formarse como ciudadano. Entonces, y la música ayuda para eso, ¿no? Le da una formación, digamos, artística, pero no para que se convierta en músico, no para que él pueda, digamos, desarrollarse tal como lo hace un músico profesional. En la matemática estamos incurriendo en lo mismo, estamos incurriendo exactamente en lo mismo. Le enseñamos la matemática formal, ¿no? Y queremos que el niño resuelva problemas, que lo haga como un pequeño matemático, ¿no? Yo creo que ahí hay un error que me parece que eso lo hemos conversado ya en otras reuniones que hemos tenido, ¿no? Sí, justo en este tipo de conversaciones nos vamos dando cuenta, ¿no? De dónde surge ese alejamiento, ¿no? De las personas frente a la matemática, porque claramente, pues, el proceso de memorizar, que es importante entre los procesos cognitivos, no es tan, digamos, no genera tanto entusiasmo como el proceso de descubrir, el proceso de aprender en un concepto más amplio, ¿no? Eh, José Andrés mencionó un punto muy importante que era cómo la sociedad y la cultura se conecta con la filosofía, ¿no? E incluso dentro de nuestras participaciones también hemos hablado de la política, ¿no? De cómo esta situación donde se enmarca estas revoluciones nos ayuda a entender cómo fueron surgiendo justamente estos avances, ¿no? Por ejemplo, se me viene a la mente el hecho de la revolución industrial, ¿no? Recordemos el tema de la máquina de vapor, que justamente se da en la época de la segunda revolución, un poco después, ¿no? Donde aplicando esta matemática, esta física matemática, se fue generando grandes inventos tecnológicos y sin ir muy lejos, la máquina de vapor, pues fue, al menos históricamente hablando, se le considera como uno de los principales puntos de partida de lo que representó la revolución industrial, ¿no? La revolución industrial a su vez generó cambios en la sociedad, en la industrialización, ¿no? Eh, Después vino el romanticismo, que ya formaba parte de una etapa, de una primera etapa industrial, ¿no? Después ya cuando hablamos cuando el doctor mencionó, por ejemplo, el hecho de que en el marco del positivismo lógico era considerado una ventaja, o sea, que tu nación tenía una ventaja si desarrollaba más justamente la ciencia, bajo este concepto de que la ciencia pues es una forma de ser competitivo, por decirlo de alguna manera, como nación, como poder, ¿no? Y justamente esto está enmarcado también dentro del inicio de las grandes naciones industriales de Europa, ¿no? El tema de lo que posteriormente hizo surgir la Primera y Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, de alguna manera están interconectados los escenarios, ¿no? Un detalle que me gustó fue cuando me comentó el doctor que antes escribía, ¿no? Y se hablaba de varias cosas, ¿no? No solamente este es el problema matemático, ¿no? Juan fue a comprar 2 naranjas, ¿no? Se le cayó una, ¿cuántas naranjas le quedan, ¿no? Sino que había un suerte de comentar de todo un poco, ¿no? Me acuerdo, por ejemplo, yo soy economista de profesión y una vez tomé, por ejemplo, La riqueza de las naciones, ¿no?
Y como es un libro que se ha escrito pues del siglo XVIII, ahí Adam Smith te cuenta de todo, ¿no? De la realidad política de ese momento, de qué es lo que piensa él sobre los valores, ¿no? De la época. Claro, son libros largos, extensos, pero demuestran un ser humano integral, ¿no? O sea, no solamente ya, aquí está mi postulado y se acabó, ¿no? Reyles. Sí, recuerdo una anécdota, no sé si mi memoria la va a contar de manera muy acertada. Se dice que cuando Tartaglia fue retado a resolver una ecuación cúbica, la resolvió y mostró su solución a través de poemas. Es decir, no, lejos de dar una fórmula solamente, que eso no se hacía, la solución la presentó a través de poemas. Muy acertada también la aclaración del doctor. Sí, acá había leído mal. Efectivamente, los Bourbaki son de la década de 1930. Estamos en el siglo XX y, doctor, estamos en la cuarta revolución matemática posterior a Gilbert, ¿verdad? Así es, estamos precisamente iniciando la cuarta revolución con ellos, ¿no? Sí. Muy bien, y bueno, justamente haciendo esa conexión, porque claro, así como la filosofía influye en la matemática, ha influenciado en el desarrollo de la historia, en los desarrollos políticos, la tecnología, ¿no? También cuando hablábamos de, de las grandes revoluciones tecnológicas como consecuencia del cálculo. El cálculo, pues, creo yo que es clara la gran revolución que representó, ¿no? Todos los avances tecnológicos, sin ir muy lejos, como comentó mi hermano en su momento, es en ingeniería de lo primero que te enseñan, ¿no? El hecho de el movimiento, ¿no? Cómo entra el movimiento dentro del paradigma de la matemática, ¿no? Y de alguna manera hay una suerte de ciclos, ¿no? Por ejemplo, pongo un ejemplo. Eh, Introducir el movimiento en la matemática era como que una respuesta, perdón, a la revolución anterior, ¿no? Que veía como que los objetos perfectos, hay que estudiar esos objetos, ¿no? Un poco platónico, por decirlo de alguna manera, ¿no? Del topus uranus, ¿no? El mundo de las ideas y demás. Eh, por otro lado, dentro de un contexto romántico, ¿no? La tercera revolución, tal vez ir más allá de del estudio de la naturaleza, ¿no? Trascender esos límites, bueno, una vocación romántica, por decirlo, ¿no? Y por otro lado, ya la cuarta revolución con el positivismo. O sea, de alguna manera es como que, al igual que en los procesos de la historia de la humanidad, una edad es como busca contraponer a la anterior, o una revolución o un ciclo busca contraponer al anterior, ¿no? Y bajo ese pensamiento, y si queremos hacer una suerte de futurología, ¿no? ¿Cuál sería la quinta revolución, ¿no? ¿Qué estaría contrapuesto al formalismo? Así hagamos un poquito de especulación, ¿no? Eh, si hablamos de una quinta revolución que entendemos que va a ser una revolución contrapuesta a la anterior, ¿cómo sería? ¿Qué caracterizaría esa nueva revolución, doctor? A ver, parece que eso lo comenté anteriormente pero vamos a explicar un poco. En principio uno no sabe cómo podría ser una quinta revolución porque no sabemos el futuro, ¿no? Pero sí podemos visualizar qué problemática tiene en este momento la cuarta revolución y cómo podría superarse esa problemática y que podría dar inicio a una quinta revolución, ¿no? Entonces, hoy día se ha llegado a un extremo en la ciencia matemática y yo creo que no solamente en la matemática, sino en muchas disciplinas científicas, de una explosión enorme en cuanto a producción científica. Tan enorme que ya hoy día se escapó de las manos en sentido de saber si lo que se produce es realmente de calidad, si lo que se produce realmente tiene un impacto, soluciona un problema importante en la disciplina. Ya eso es casi prácticamente imposible porque hay miles, millones de especializaciones, subespecializaciones y poca gente sabe digamos, de lo que se está publicando. En matemática, por ejemplo, yo en la mañana escuché a un matemático decir, mi tema, por ejemplo,
lo sabrán 10 en el mundo, no lo saben más. El resto no sabe de tema. Y así miles de matemáticos, ¿no? Entonces, hay una cantidad enorme, ¿no? Y así debe ser también en física, en otras áreas. Pero en el caso de la matemática, se está estableciendo una cantidad de producción y que no se sabe qué tanto impacto realmente tiene, ¿no? Lo que sí sabemos hoy día es que cada vez que se soluciona un problema importante en la matemática, sale a la luz pública, ¿no? ¿No? Por ejemplo, el que demostró el último teorema de Fermat, por ejemplo, ¿no? La conjetura de Poincaré, esos son, digamos, soluciones importantes, trascendentes, históricas, ¿no? Recién un chileno también ha aprobado una conjetura de hace más de 100 años, entonces todas esas cosas dicen, bueno, hay una matemática a ese nivel, a esa calidad, y hay otra matemática que lo hace la mayoría, que es simplemente producir teoremas y lemas o producir, ¿no? Y eso está estimulado en este momento porque en las universidades privilegian mucho en la carrera académica que el matemático tenga producción a través de paper, a través de proyectos, entonces se estimula. Si uno no publica y no hace matemática, no tiene trabajo, no está en la, digamos, dentro del círculo de los matemáticos y también se va a estancar, no, ni siquiera trabajo va a tener hoy día. Es así en este momento en el mundo, en la mayoría de países, obviamente. Perú todavía no llega así, pero por Chile, por Argentina, por Brasil, México, si no te quedas de profesor por hora, explotado, totalmente explotado. Entonces, esa deficiencia, ¿no? ¿Cómo se podría superar para llegar a una quinta revolución? Yo creo que en lo que yo he llamado matemática filosófica, he inventado ese término, en donde creo de que la matemática hoy día debe transitar a una suerte de filosofar sobre el contenido de su investigación, de tal manera que en esa filosofía detectar lo que realmente es importante y lo que no es importante, y trabajar en función de eso, y ya no publicar por publicar, ya no darle, fíjense hoy día el matemático está obligado a publicar 1 o 2 veces al año por lo menos, ¿ya? Producir y producir, ¿no? Díganle eso a Newton, que publicó cada 10 años. Díganle eso a Cantor, díganle eso a Hilbert, díganle, o sea, la producción científica, en este caso la matemática, cuando es de calidad, requiere su tiempo, su espacio. No le podemos decir a un matemático, mira, de aquí a fin de año tienes que tener una publicación, 2 publicaciones como es hoy día, donde los chicos, los jóvenes tienen que producir y producir, ¿no? Ganar proyectos y publicar, porque eso es lo que importa, el número, y no la calidad. Entonces yo creo que nos falta un poco retroceder un poco a cómo eran las matemáticas en el siglo XIX, cómo eran al principio del siglo XX, donde sí se atacaba y se trataba de resolver problemas importantes, ¿no? Y ya no pensar en que todo el mundo ya puede resolver un problema de ese nivel, ¿no? Yo creo que hay que dar importancia también a la enseñanza de las matemáticas. Una persona con buena formación puede hacer una buena docencia, no necesariamente va a resolver un problema del milenio, por ejemplo, no, ¿no? Y dejarlo, digamos, que los matemáticos de mayor talento ya se reúnan y puedan resolver los problemas realmente importantes. Eso transitaría a una quinta revolución, a mi juicio. Excelente. Sí, y tiene que ver mucho también lo que estamos transitando con la filosofía. Bueno, de hecho ya hemos visto que todo se conecta con la filosofía, ¿no? Pero claro, el hecho de que cada uno quiera ser el gran matemático, ¿no? O sea, el hecho de querer una suerte de posmodernidad de cada uno quiere ser líder, quiere generar el gran cambio y demás, cuando realmente pues el concepto amplio de liderazgo es que cada uno cumpla muy bien su rol, el rol que desempeña, ¿no? Si alguien es un educador, que lo haga muy bien, que eduque muy bien, que quién sabe, el alumno de ese educador termine siendo el que resuelva el gran problema
matemático y así, ¿no? O sea, tener ese concepto, como dijo el doctor, siempre de comunidad, de ser un buen ciudadano, de aportar a la sociedad, ¿no? Que ya lo tenía en su momento Aristóteles, ¿no? Cuando hablaba de que hay que educar sobre cómo pensar, ¿no? De pensar estructuradamente, ¿no? Para que la gente pueda participar, bueno, en su momento participar de los debates políticos y demás, ¿no? José Andrés. Sí, con respecto al tema este de la educación que mencionaste, ¿no? Para retomar el hilo, es importante porque hay una suerte de honestidad en la matemática, ¿no? De que hay como rangos, ¿no? Y uno tiene que ser consciente hasta dónde llega, ¿no? Su límite, porque hay gente muy talentosa, entonces si uno tiene por suerte o por el azar del destino le tocó uno de sus estudiantes, pues sabe hasta dónde tiene que dejarlo, encaminarlo y decirle, bueno, de sugerirle y anda a otra parte a especializarte más, ¿no? Con otras personas. ¿Por qué? Porque es parte de, como les digo, de esa entramado social donde la matemática juega su papel, juega su rol, ¿no? Sobre la pregunta que mencionaba, o sea, ¿cómo es la tendencia ahora de la matemática? No, o sea, futurista uno no es, ¿no? Pero, por ejemplo, se sabe, ya se ha dicho, ¿no, profesor Steven, que hay mucha superespecialización en áreas de la matemática. Entonces, es como, estás en un cuerpo, digamos, en este caso de conocimientos, y vas más. Entonces, llegas a lo más íntimo, digamos, ¿no? Pero también aparte de esa super especialización, donde a veces uno navega y sin rumbo, ¿no? Por la falta de visión, de perspectiva, tanto histórica como filosófica, sobre todo filosófica, se producen muchas publicaciones basura también, ¿no? O sea, no hay, digamos, no todo es de calidad, digamos, ¿no? Pero en el otro lado está la unificación, ¿no? Entonces, así como se super especializa, entonces la matemática tiene esta suerte de que dos ramas aparentemente totalmente alejadas se pueden conectar, o sea, y hay gente que lo hace, ¿no? Que establece puentes entre dos áreas distintas. Y muchas veces, como ocurrido, ¿no? Con el teorema de Fermat, que lo demostró Weiss, ese resultado al que llega es porque él demuestra otro resultado donde el teorema venía a ser un colorario más bien. Entonces, eso es, llegar a unificar es ahora una de las grandes tareas que lo hacen los grandes filósofos. También no lo hace así cualquiera porque tiene que tener un gran panorama sobre la visión general de la matemática. Eso por ahora. Excelente. Sí, creo que vamos a que, bueno, que hay que enfocarnos en calidad más que en cantidad. Tal vez reducir un poco la producción, enfocarse en la educación tal vez un poco más. Se me vinieron a la mente dos cosas, ¿no? Por ejemplo, cuando comentó el doctor Steven de que no, a Newton no le decían, oye, para fin de año necesito un descubrimiento. O sea, no funcionaba así, ¿no? Sino que se sabía que el proceso, este tipo de proceso, el de la ciencia, no es de alguna manera eh, de que a fin de año vas a producir algo necesariamente, ¿no? O sea, no es ni siquiera lineal, porque a veces tienes que retroceder los pasos e ir por el otro camino, ¿no? Entonces, y en esta vorágine de utilitarismo, de querer producir cada año y todo esto, se pierde de vista el verdadero trabajo científico, probablemente, ¿no? José Andrés. Muy breve nada más. Hay una frase que mencionó Gauss, ¿no? En latín, pauca sed matura, que significa pocos pero maduros, ¿no? Se refería a su producción intelectual, no abundante, sino muy concreta, pero de gran calidad. Esa observación, ¿no? Claro, hay matemáticos que han producido un libro solamente, pero ha revolucionado la historia de la matemática, ¿no? Eh, por ejemplo, se me viene a la mente ya saliendo una especie de analogía, ¿no? Eh, Stanley Kubrick, el director de cine famoso, ¿no? Él no hizo muchas películas, pero las pocas que hizo todas son consideradas clásicos, obras maestras, ¿no? Cada cierta cantidad de años sacaba una película, pero si nos ponemos a hablar de las películas que hizo, pues
Odisea del Espacio, La Naranja Mecánica, o sea, ya son clásicos. Era una, como decirlo así, calidad asegurada, ¿no? Ya, eso es por un lado. Por otro lado, es que esto ya tiene que ver con el ajedrez, ¿no? Muchos grandes maestros es la categoría más alta que tiene el ajedrecista y eso es lo que le permite de alguna manera participar de concursos internacionales y demás. Tienen como entrenadores maestros internacionales, que es una categoría menor, ¿no? Dentro del ámbito del ajedrez. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que no necesariamente el que es gran maestro va a saber enseñar eso que sabe, ¿no? Probablemente los que estén en una categoría más abajo, maestro internacional, probablemente se hayan enfocado más en educar y sean mejores educadores incluso que algunos grandes maestros, ¿no? Entonces, eso viene de la mano con lo que dijo el doctor, ¿no? Quién sabe, la labor de un matemático, dada su talento, sus capacidades y demás, sea el transmitir la matemática y no tal vez producir o que se le exija que haga el gran descubrimiento, cuando realmente su rol probablemente sea formar a los que harán ese gran avance, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que también un poco para que suceda esa quinta revolución, creo que también debe haber una revolución filosófica, ¿no? Que salgamos un poco ya de esta suerte de posmodernismo, posmodernidad, y lleguemos tal vez a un plano, un paradigma un poco más integral, o sea, que se entienda mejor la labor del científico y que se conozca sobre todo, ¿no? La historia y la filosofía que existe. Por eso es algo el matemático humanista, ¿no? Que la historia y la filosofía justamente nos dicen que los grandes autores no han sido autores que han producido teorías de manera industrial, ¿no? O sea, que cada año, sino que han sido, pues, con un talento enorme, claro, claramente, ¿no? O sea, eso no lo podemos negar, pero que han formulado las grandes teorías eh, al ritmo en el que se iba desarrollando, el que se iba generando este conocimiento, ¿no? Que no necesariamente es un ritmo, o al menos para los estándares actuales, no necesariamente es un ritmo rápido, un ritmo acelerado, ¿no? Bueno, con esta creo que vamos a dar ya las palabras finales. Realmente han quedado muchos temas todavía por debatir, pero ya en un siguiente episodio continuaremos, porque también toca hablar bueno, hemos hablado de la historia matemática, hemos hablado de la ciencia matemática, de la educación matemática, ¿no? Y bueno, seguir profundizando más en la filosofía matemática, ¿no? Que es un punto realmente bastante amplio para abordar. Bueno, vamos a dar las palabras finales. Primero de todo, agradecerles a todos por su presencia. Realmente que ha sido muy interesante los aportes que ha dado cada uno, tanto desde su propia experiencia personal como desde su disciplina, desde su conocimiento. Y bueno, siempre agradecerle al doctor Steven por participar de estas jornadas, que realmente es muy, muy interesante todo lo que nos comparte. Y bueno, doctor, ¿qué tal la pasó? Bien, tranquilo. Acá simplemente para anotar un poco lo que dijo José Noñán con respecto a la unificación de las matemáticas, que es un tema interesante, importante, que poco se menciona, mire, y está relacionado con algo que siempre uno escucha, incluso entre los mismos matemáticos o divulgadores, siempre se habla de las matemáticas, ¿no? Siempre se dice las matemáticas, y yo digo, somos, creo, los únicos que hablamos así, porque un biólogo, por ejemplo, a pesar que estudia, no sé, en la biología, algunos estudian las plantas, otros estudian los animales, etcétera, ¿no? Está subdividida. No, ellos nunca dicen las biologías, ¿no es cierto? Y en cambio nosotros hablamos como que si el álgebra fuera una matemática, la geometría fuera otra matemática, ¿no? Incluso que ya queremos incorporar otras cosas mezcladas como la etnomatemática, la biomatemática, etcétera, pero entonces nos miran así como que si fueran, digamos, como primas hermanas, ¿no? Cuando en realidad es una sola matemática. Y claro, hay un programa internacional, como mencionaba José Noñá, ¿no? El programa Erlands, del profesor Robert Erlands, que
ya hace mucho tiempo está intentando él y un grupo obviamente de matemáticos de diferentes partes del mundo en tratar de buscar ese hilo unificador. Y ya lo ha conseguido en muchas partes, ya. Muchas partes hay conexiones. Nada está aislado en la matemática. Tal es así que en los problemas que hemos observado, estos problemas del milenio que se han resuelto, lo que acababan de mencionar José Andrés sobre el teorema de Fermat, la conjetura de Poincaré, todos esos grandes problemas, cuando uno observa cómo lo han resuelto, se encuentran distintas áreas de la matemática conectadas. Imagínense, incluso física matemática, varias áreas conectadas. Entonces, en una suerte de que se transita con objetos matemáticos aparentemente distintos, pero que tienen un hilo conductor. Para lograr esa visualización y lograr esas conexiones, claro, un matemático tiene que ser de un nivel bien avanzado, ¿no? Y por eso ellos, pues, han resuelto esos problemas y tienen todos los honores del mundo, pero es una sola matemática, no hay las matemáticas. Así que eso quería finalizar con eso y bueno, seguiremos conversando en las próximas semanas, así que muy tranquilo, feliz de estar con ustedes, así que un gusto pues chicos. Gracias, doctor. El gusto es nuestro. Realmente un gran honor y encantado de escucharle siempre. Y sí, es cierto el tema de que hay que tener un gran desarrollo filosófico, perspectiva, incluso talento para conseguir esta unificación que al fin y al cabo, pues, la resolución de los problemas ha demostrado que hacia ese camino debemos orientar, ¿no? El hecho de unificar aquellas partes que se han venido aislando a lo largo de los años. Bueno, agradecer también a José Andrés por la participación y bueno, te invitamos a que participes todas las veces que quieras. Nosotros nos reunimos los mismos días, todas las semanas, entonces extendemos la participación por parte de todos los presentes. ¿Y qué tal la pasaste, José Andrés? Muy bien, excelente, muchas gracias por la invitación. Solamente aclarar un puntito que se me quedó fuera, ¿no? Cuando yo me refería a la matemática como aspecto social, existe el Genealogy Mathematical Project, ¿no? Que es el árbol genealógico de la matemática, donde están todos los, digamos, los matemáticos que han sacado un doctorado y que están relacionados con sus supervisores, y así sucesivamente. Entonces, uno va ascendiendo hasta Gauss, por ejemplo, ¿no? O hasta Legendre, todos esos, ¿no? Entonces, ese es nuevamente otro indicador de cómo, digamos, está intrincada la matemática en la sociedad. Y por lo demás, muchísimas gracias por la invitación. Ha sido un gusto, un placer estar en esta conversación y sí, me gustaría asistir en otras oportunidades. Gracias. Gracias a ti, José Andrés. Realmente un honor tenerte acá. Y claro, esto que acabas de comentar está muy interesante. Yo creo que podría ser hasta tema de un siguiente episodio, ¿no? El árbol genealógico del conocimiento matemático, de la ciencia matemática, ¿no? Como dicen, hay que conocer los orígenes, de dónde viene cada uno, para saber hacia dónde va, ¿no? Entonces creo que está muy interesante. No lo sabía para nada. Y me parece una labor realmente muy, muy buena, ¿no? Para poder entender de dónde surge porque ningún conocimiento surge de la nada, ¿no? Nadie es un creador absoluto de conocimiento. De alguna manera, como siempre decimos acá, nos paramos sobre hombros de gigantes. Carlos, ¿qué tal la pasaste? Muy bien, pues siempre contento por tener esta oportunidad de escuchar, ¿no? De pues, temas que no debates a diario. Sobre todo me impresiona el doctor Steven de todo el conocimiento, ¿no? Que nos comparte. Eso es. Pues hemos hecho rápidamente un pasaje de la historia, ¿no? O sea, en este poco tiempo y me quedo con esto de hacia dónde iría como una quinta revolución y pues esa parte me queda mucho de pues buscar más que la cantidad, la calidad, ¿no? Eso, yo me quedo mucho hoy con eso, ¿no? Gracias.
Excelente, ¿no? Y también tendría que ir de la mano con una revolución institucional, porque justo las instituciones están pidiendo que se haga producción, tal vez sin importar demasiado la calidad. Y eso yo creo que en la educación en general, por ejemplo, en economía también se está pidiendo, necesito un paper, necesito 2 papers y demás, y a veces lo que uno lee, pues no, está bien, es interesante como ejercicio mental, pero uno se pone a pensar, ¿qué problema está resolviendo, ¿no? En la economía, por ejemplo. Eh, y otra cosa que acaba de comentar Carlos es que es cierto, el doctor con su conocimiento, justamente como comenta José Andrés sobre el tener perspectiva para poder hacer esas conexiones, ¿no? Ha sido capaz de resumirnos la historia de, de la filosofía matemática en pocos minutos, es impresionante realmente, y con una claridad realmente indiscutible. Reyles, ¿qué tal la pasaste? Muy bien, muy Muy bien. contento de ver una conversación con más personas que tenemos el mismo amor por la matemática. Tienen tanto el doctor Steven, José Andrés y Carlos, tienen siempre las puertas abiertas, tanto para venir aquí a compartir su conocimiento, como para plantear temas que puedan exponer y, bueno, seguir nutriéndonos mutuamente del conocimiento matemático. Excelente. Y bueno, agradecemos a todos aquellos que ven nuestros videos. Si quieren participar, no duden en escribirnos. Como se dan cuenta, nosotros tenemos las puertas abiertas para estos conversatorios. Y la idea se trata justamente de generar una comunidad, ¿no? Una comunidad donde podamos discutir estos temas, ¿no? Eh, Quién sabe, estemos poniendo un granito de arena para la quinta revolución, ¿no? Eh, Más o menos, pues, como se dice, ¿no? Para hacer una gran revolución hay que tener visión, ¿no? O sea, y justamente creo que acá ha quedado muy claro que más o menos se tiene una visión de hacia dónde podría ir la matemática para mejorar, ¿no? Y bueno, de eso se trata. Y recuerden siempre, si conocen a alguien que les guste este tipo de temas, no duden en compartir el video y por favor denle me gusta, suscríbanse, porque eso nos ayuda a que este material llegue a más personas. Y bueno, espero que la pasen muy bien. Hasta luego.